Y bueno, pronto veremos una descripción aún más precisa de estos paralelos del texto griego con la Biblia sobre estos objetos voladores. Vamos a leer, por ejemplo, y dice: el ruido de los querubín o las alas se escuchaban hasta el patio exterior. Descripciones bíblicas. Es decir, significa que todo esto sucedió en el patio interior. A quien estaba en el patio exterior no vio, pero escuchó el ruido que hacía todo este conjunto de aparatos. Es decir, la descripción es muy clara en la visión o la supuesta visión que tiene Ezequiel. Si a alguien no le gusta, puede decir que es una visión, puede decir que se trata de un sueño, o de alguna manera tiene que justificarlo, porque aquí Ezequiel muestra que está claramente despierto, tiene la conciencia tranquila y hasta dice mes, año, porque el autor de este libro quiere estar seguro de lo que cuenta. Entonces, si a alguien no le gusta, puede convertir todo esto en un sueño y en una visión. Pero la Biblia claramente, con respecto al tema de Ezequiel, habla de máquinas voladoras y lo describe, y es curioso pensar que es una visión, o que en una visión se puede ver cosas como estas, describir de esta manera sin haberlos visto ni una sola vez. Es difícil pensar en la descripción de ciertos efectos como el que veremos ahora, pensando que es un sueño y que es decir, que uno ha soñado con algo que nunca había visto jamás, o ha soñado es una visión de sueño despierto, no sé cómo, algo como que nunca había encontrado. Pero bueno, en cambio Ezequiel dice que lo conoció y también hace comparaciones. Dice, lo que vi aquí es como lo que vi allí, es exactamente lo mismo. Y cada vez la llamada gloria de Dios siempre está bien localizada. Luego avanzamos y así llegamos a esta comparación con el texto griego, que es muy esclarecedora. En el capítulo 43 de Ezequiel dice: he aquí la gloria del Señor que viene de oriente. Aquí también de nuevo, si realmente se tratara de la gloria de Yahvé, es decir, entendida como atributo espiritual, habría que pensar que, como viene de oriente, no está allí en occidente, pero tampoco de oriente, del norte ni del sur. Entonces una gloria muy limitada. En realidad en hebreo es el Kabod de Yahvé que viene del este. Su voz, en hebreo, existe el término que indica ruido o sonido. Era como el estruendo de muchas aguas y la tierra resplandecía con su gloria. Esta es la traducción del texto hebreo y dice: la visión que vi fue como la que vi cuando vi a destruir la ciudad y como que vi junto al canal de Quebar. Es decir, claramente se refiere a una serie de encuentros. Entonces repito, quien quiera verlos como visiones únicas o únicamente, que también los vea como visiones. Eso yo no tengo ningún problema. Yo leo lo que está escrito y la descripción me parece extremadamente concreta, extremadamente material, extremadamente precisa. Y dice que el Ruach lo tomó y lo llevó al atrio interior. He aquí, la gloria del Señor llenó de santuario. Es decir, nuevamente existe una distinción entre el Ruach y el Kabod, por así decirlo, diferentes objetos, o son diferentes objetos. Pero en el versículo que nos interesa, en este, su voz era como el estruendo de muchas aguas, y la tierra resplandecía con su gloria. ¿Qué dice la Biblia griega? Es decir, la Biblia de los 70, en este versículo. Tenemos que pensar que tal vez tuvo otra fuente, tal vez kei phonites parémboles, que significa la voz, el sonido de la entrada, es decir, el sonido de la llegada, os phone, como voz, como el sonido de placiación ton polion, de multiplicar muchos, aumentar muchos, no grandes aguas. Es decir, el hecho de que estamos hablando de un gran ruido es evidente tanto en la Biblia hebrea como en la Biblia griega. Pero aquí se dice claramente que con la llegada del Kabod de Yahvé, este sonido aumenta, es decir, poco a poco va aumentando este sonido, este ruido. Y aquí está muy claro este concepto, está muy claro esta descripción y dice: Kai o Ye, y la tierra, que es la tierra subsiguiente, es decir, se volvió brillante, como la luz surgiendo de este cabo de Yahvé. Todo es un círculo alrededor. Este es un concepto que está aquí en la Biblia griega y es muy claro. Luego tenemos este cabo de Yahvé, cuyo ruido
se hace cada vez más fuerte y la luz que emite ilumina la tierra debajo de un círculo. Entonces me recuerda a los caballos de carro de Atenea y de Hera. Y ese carro que usaba Atenea y Hera, que estaban abajo, ahora ya sé que puede parecer, entre comillas, una blasfemia hablar de motores, pero francamente leyendo con la mente abierta y una mente serena, con la mente libre, no se me ocurre nada más. Y no se me ocurre nada más y encima de todo pienso que si tuviera que describir estas situaciones, tuvieras que describir estas palabras, tuviera que describir estos conceptos abstractos con esto de carros y con fuegos y con caballos. Me vería obligado a pasar por obstáculos porque no sabría cómo justificarlos para la época. No tuviera un lenguaje específico, sino analogías con la naturaleza. Porque tanto Homero como la Biblia nos describen situaciones muy concretas y nosotros, como siempre, pretendemos que sean ciertas. Entre otras cosas, no somos los únicos en fingir, porque por ejemplo, el doctor Jeff Benner, fundador del presidente del Centro de Estudios Hebreos Antiguos, creó varios diccionarios y en uno de sus, diccionarios, en el que reunió 1000 verbos y palabras en particularmente importantes, examinó el término cabot. En las traducciones indica precisamente que cabot es una redacción que significa armamento, arma. Luego aquí hace todo un análisis sobre el término cabot, sobre la etimología, para llegar a la conclusión que el significado concreto original de cabot es un arma de batalla, y fue la que usó Yahvé en los distintos pasajes que examinas, entre otras cosas. También examina el Salmo 24, que es muy interesante por varias razones. Mientras tanto, es el Salmo que ya había citado hace años Monseñor Balducci, quien fue una persona que se ocupó de estos temas dentro del Vaticano. El Salmo comienza con: de Yahvé es la tierra y todo lo contiene, el mundo y los que él habita. Y Monseñor Balducci ya señalaba cómo la Biblia conocía la tierra con sus habitantes y el resto del universo con los demás habitantes, y dijo: aquí la Biblia realmente reconoce la existencia de individuos de otros mundos. Y esto ya es un elemento interesante, pero volviendo al tema de los tanques voladores, y aquí se dice algo muy interesante del versículo 7 en adelante. El Salmo dice así: levantad vuestros dinteles, levantaos puertas eternas, porque aquí entra el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte, el héroe, el Señor, el héroe de la batalla. Levantad vuestros arquidraves, levantad puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos es el Rey de Gloria. Y aquí se dice claramente que hay puertas que deben levantar su parte superior y lo suben siguiendo una orden. Es decir, les dicen: levantad las puertas. Las puertas aquí se llaman de dos maneras diferentes. Se llaman petashim y shairim. Y por ejemplo en inglés también se traduce como door, puerta. Por eso se dice que estas puertas deben abrirse porque por ellas deben pasar el Señor de la Gloria, es decir, el Señor del Cabot, que como dicen aquí es el héroe en la batalla, es decir, el guerrero fuerte, exactamente como el concepto retomado por el doctor Jeff Benner, cuando dice que el Cabot es un arma de batalla. Luego está la cuestión de las puertas eternas. Eternas en hebreo significa el término olam. Olam no significa eternidad, sino significa algo desconocido y muy a menudo se refiere a un espacio desconocido. Entonces, curioso es que este salmo, en el que Monseñor Balducci reconoció que la Biblia menciona dos tipos de habitantes, los del mundo de aquí y los del mundo de afuera, los del universo, por tanto habitantes de otras partes del cosmos. Hablamos de un viaje que Yahvé hizo con su cabot y que pasa por puertas que se abren al olam. Por lo tanto, no puertas eternas, sino puertas que se abren a un lugar no se sabe, como si Yahvé con su cabot, con su arma de batalla, a veces pasara de este a otro mundo, pasando por dos tipos de puertas. Un tipo de puertas que se encuentra aquí y un tipo de puertas que se encontraría en algo o en algún otro lugar. Bueno, todo esto es muy fascinante, todo esto está recogido por un solo salmo que, como ya he dicho varias veces, en realidad no son himnos de alabanza pensados como oraciones, como normalmente se nos representa,
sino como cantos de glorias, el comandante guerrero. Y este himno es un ejemplar particular de esto. Entonces, en realidad, hay muchos carros voladores, objetos voladores en la Biblia. Ciertas descripciones, como hemos visto, corresponden a las que se encuentran en los poemas homéricos. Pero no solo eso. Si luego pasamos a hablar de los que escriben sobre ellos en los poemas de las llamadas religiones orientales, tendríamos muchos carros allí, pero lo importante es saber que estos textos antiguos demuestran el conocimiento de un particular objeto. Y tenemos el deber de fingir o hacer de cuenta de que esto es cierto. De lo contrario, corremos el riesgo de inventar, y de inventar mucho tenemos bastante. Y eso no tiene sentido, inventar.